Vaya conmigo al libro de Hebreos en el capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3 en adelante. Cuando lo encuentre, dé un fuerte amén para poder darle lectura a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe, vamos a leerlo juntos, hermanos, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta allí. Vamos a orar, hermanos, que sea Dios hablándonos a su corazón y al mío. Invocamos la presencia de Dios y el Espíritu Santo que nos toque y nos ayude en este día. Padre, gracias porque sabemos de antemano que tu presencia habita en medio de nosotros, que tú ya estabas aquí en este lugar antes que nosotros llegásemos, Señor, y agradecidos porque tú nos hablas en esta hora por medio de tu palabra. Llena nuestros corazones, satúranos. Que puedas tú, Señor, por medio de tu palabra renovar nuestra mente, y que nuestra fe en este día sea vive, sea grande. Nuestra fe, Señor, se fortalezca por medio de tu palabra y de tu presencia. Bendice cada corazón aquí presente. Tócanos, alcánzalos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Meditando en estos pasajes, hermanos, y meditando también en la situación en la que nosotros estamos viviendo o el mundo está atravesando, tanto el mundo secular como la esfera de los creyentes, nos damos cuenta, hermanos, que aún en medio del pueblo de Dios, el tema de la fe posiblemente para muchos, no para todos, no podemos generalizar, pero tal vez para muchos sea un tema ya muy masticado, sea un tema muy opaco tal vez, porque muchos en nuestros días, usted no me dejará mentir, que están desistiendo de la fe. Muchos en nuestros días se han apartado poco a poco hasta el momento y el punto en el que han regresado posiblemente a su vida antigua como estaban antes en el mundo, por no haber alimentado la fe. El notar, hermanos, en el tiempo en el que vivimos, que es un mundo cada vez que se dedica más a lo material, un mundo que se dedica más a lo palpable, a lo tangible. Nos damos cuenta que la fe es importante que la guardemos, que la fe es importante en nuestras vidas para poder agradar a Dios, para poder nosotros seguir creyendo en este corazón las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros, cuando miramos, hermanos, la creación de Dios, y si nosotros creemos en esa enseñanza y en esa doctrina, nos damos cuenta que creemos que todo lo que fue hecho, como dice el libro de Hebreos, fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y para poder creer eso se necesita la fe. Por eso cuando nosotros miramos la creación, hermanos, y adoptamos esta enseñanza, para nosotros es de grande gozo y de grande alegría poder notar en cada cosa que Dios creó, notar su creatividad, notar su poder. Notamos su imaginación, pues todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de una manera diversificada y le ha dado el toque especial que solamente Dios puede dar. Podemos notar como creyentes y por fe que lo que no era vino a ser ahora algo para nosotros que representa el poder de Dios.
Y por fe es que nosotros notamos todo esto. Nosotros no estuvimos ahí cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero por fe lo creemos. No creemos lo que el mundo enseña, ¿verdad? Que de una grande explosión surgió todo esto. Claro que no. Nosotros por fe sabemos que hay un creador que lo ha hecho todo para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por tal razón lo creemos, porque la palabra en algún momento ha impactado su mente, la mía, ha penetrado su corazón y el mío. Y creemos porque esa palabra nos ha acercado a ese entendimiento, pues dice la palabra, por la fe entendemos. O sea que no es una fe irracional, sino que es una fe que entiende que todo lo visible vino a ser de lo que no se veía, pero solo eso se comprende y se entiende por fe. Cuán importante es que cada día nosotros atesoremos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios acrecentará nuestra fe conforme la vamos oyendo y la vamos practicando. Eso nos acerca más a que creamos no solo en esto que vemos, pero en las promesas que Dios ha hecho y que están aquí en la palabra, que aunque no las vemos, por fe creemos que van a suceder. Dile a tu vecino: Dios tiene promesas para ti. Nosotros, hermano, podemos mirar, ¿verdad? Que al mirar el cielo y las estrellas, ahí vemos nosotros lo que dice la palabra en el Salmo 33, versículo 6, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso lo podemos decir nosotros y creerlo por fe, pero el incrédulo lo único que ve es un cielo y estrellas. No ve nada más. Hasta ahí llegó su mirada, hasta ahí llega su entendimiento, pues está bloqueado, tiene tinieblas en su mente. La luz no le ha resplandecido, no comprende que todo esto lo hizo un Dios creador, un Dios poderoso que habita en medio de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces, el incrédulo solo mira hacia arriba y contempla una carpeta azul con estrellas pegadas ahí. Pero nosotros vemos que los cielos y las estrellas cuentan la gloria de Dios. ¿Usted puede creer eso? Que esto es lo que cuenta la gloria de Dios. Y por esa razón uno se pregunta: ¿por qué para el incrédulo le es difícil entender lo invisible? Pues la Biblia dice: por la fe. Comienza por la fe, porque como no hay fe, las cosas invisibles para el incrédulo no tienen sentido. Las cosas invisibles, lo espiritual, no tiene cabida en su corazón. Por eso usted va a notar que el incrédulo siempre está detrás de lo material. Eso es lo que entiende. Anda detrás de lo material, por eso está tan ocupado en ver de qué manera sigue llenando sus cofres de oro, sigue llenando sus cuentas de dinero, sigue tratando de buscar un trabajo aquí y otro allá, un tiempo extra y más extra, porque para él lo material es su pronta realidad. Él quiere lo palpable, lo tangible. Él lo busca y se aferra a ello porque lo espiritual no lo comprende. Un creyente tibio que se ha ido alejando poco a poco de la palabra, del escuchar la palabra, y su fe ha ido menguando, usted va a ver que pronto comienza a buscar lo material. Por eso de pronto tiene un pie allá y el otro acá. Ya no hay tiempo para servir a Dios como antes, porque ahora su mirada está puesta en lo alcanzable, en lo palpable, en el aquí, en lo que puedo obtener ahora, en lo que me puede beneficiar en este momento. Y eso nos da a entender que la actitud de una persona como esa es que su fe ha ido menguando. Dígale a su vecino que no mengue tu fe. Tócamelo, despiértemelo ahí, dígale que no mengue tu fe. Entonces, por fe, cuando dice la palabra en Hebreos capítulo 11 versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido. Constituido tiene que ver con propósito.
Todo lo que Dios constituyó, no podemos pensar que le salió un pensamiento de locura y dijo voy a crear todo esto y ahí haberlo abandonado. No, sino que todo tiene un propósito en la mente y en la visión de Dios. Todo, usted y yo estamos cumpliendo un propósito delante de la presencia de Dios. Por eso por la fe entendemos haberse constituido todo esto por algo. Por algo. Por algo estoy yo aquí hoy, por algo usted está aquí en este día, por algo Dios lo puso, por alguna razón Dios le colocó a usted en el lugar donde lo tiene, por alguna razón Dios lo ha alcanzado para que usted ahora por esa fe pueda hablarle a otros y esos otros vengan al conocimiento de Dios por la fe. Diga conmigo, la fe. Entonces no es hacer algo nada más por hacer, sino que detrás de eso que se ha hecho hay un propósito. Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. ¿Sí sabe usted eso? Todo el tiempo Dios ha estado con nosotros. Y va a estar aún hasta después de que usted y yo estemos ya enterrados. Dios va a seguir haciendo algo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso es algo, hermanos, de gozo y de alegría, porque lo creemos por fe. ¿Quién de nosotros estuvo cuando Jesús dijo estas palabras, que Él estaría con nosotros? ¿Quién de nosotros ahorita estuvo en ese lugar? Ninguno de nosotros, pero lo leemos en la palabra. Y leerlo no es el problema, pero lo creeremos en nuestro corazón. Creemos que Jesús, crees que Jesús está contigo en todo momento y en toda situación. ¿Sí lo crees o no lo crees? Porque el creer no se necesita que veamos. Por eso la Biblia dice, Hebreos 11:1, la fe es la certeza. Tengo la certeza de que lo que Él dijo se está cumpliendo. Tengo la convicción de que aunque no se ve, con los ojos de la fe lo puedo palpar. No con estas manos, pero con el Espíritu lo puedo palpar. Y creo que Cristo está con nosotros en nuestros días. Por esa razón hay que, si usted le va a dar ese aplauso al Señor, déselo con todo su corazón, hermanos. Aleluya. Por eso nosotros hemos de entender que en este momento, hermanos, cuando muchos están desertando de los caminos de Dios, tiene que ver mucho con la fe. En este tiempo en el que muchos se han tomado unas vacaciones espirituales, usted sabe que en nuestros días hay mucho desempleado espiritual. ¿Sí sabía usted eso? Mucho desempleado espiritual que en algún momento sirvieron a toda una capacidad, al 100%, daban todo, pero de pronto algo sucede. De pronto en el camino es donde se va probando la fe, es donde se va mirando la perseverancia de esa fe. Si tuvimos una fe solamente como de una pequeña chispa, o tenemos una fe que todavía continúa avivándose cada vez. Conforme se acerca el tiempo, la fe te dice que Cristo está más cerca de su venida para el que tiene fe. Y eso es motivo para avivarnos más, no es motivo para irnos acomodando más, sino que es motivo de que nosotros vayamos diciendo, Señor, por fe voy a terminar sirviéndote por fe hasta el último día de mi vida. Sabe que en estos días le comentaba yo a mi hijo algo y le decía, sabes que en la palabra de Dios hay como un reporte que se le da a las iglesias. En el libro de Apocalipsis hay como un breve reporte que se da a las iglesias y se le dice, ¿sabes qué? Tengo esto, que has hecho bien estas cuantas actividades, pero también tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es como si le estuvieran leyendo el reporte, las calificaciones al final del año a alguien, a una persona, pero en este caso es un reporte, el report card que le dan a los estudiantes, y ahí dice, saliste bien en matemáticas, pero estás como un poco reprobado en esta otra materia. Y yo me ponía a pensar que para mí sería una grande bendición que cuando me leyeran esa cartilla pudiera decirse ahí, ¿verdad? Textos como, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
O textos como, sabes que esta persona o este varón se la pasó como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, tratando de buscar la presencia de Dios. O que en ese reporte dijera, sabes que Jorge Rodríguez se la pasó mirando hacia los montes. ¿De dónde vendrá su socorro? Pues su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sería bueno que nos dieran un reporte de esa manera, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero en realidad, ¿cómo sería nuestro reporte si nos leyeran esa cartilla en este día? ¿Cómo sería? Por eso aquí quiero meter esta pregunta: ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Sí, esa palabra de 2 letras que la hemos como guardado en el baúl, en el closet, como que ya no le hemos dado la importancia, siendo que la fe es la que nos va a llevar aún delante de la presencia de Dios. Es momento que nos avivemos en esta fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el hombre natural no puede entender todo esto de la fe porque está caído, porque está separado de Dios, porque el pecado le ha abierto una grande grieta y el hombre natural no entiende todas las cosas de la fe. Es por eso que cuando uno invita a un incrédulo a la iglesia, el incrédulo mira todo lo que se hace en un escenario como este y después ve a una persona hablar por mucho rato y dice: esto es una locura para mí, esto no tiene sentido. Por eso el incrédulo busca lo que es entretenimiento, lo que le puede traer una satisfacción en ese momento. Pero nosotros, los que vivimos en el Espíritu, tratamos de encontrar esas verdades que nos revelen de qué manera a Dios le agrada que yo le busque, de qué manera Dios quiere que yo me conduzca, de qué manera, cómo yo puedo fortalecerme en un tiempo como este, cuando la fe de muchos está menguando. La fe nuestra debería de irse fortaleciendo. El espiritual busca las cosas de arriba, y eso es importante tenerlo nosotros en mente. Estos mismos pasajes que acabamos de leer nos dan el ejemplo de 2 hermanos que trajeron en algún momento delante de Dios un sacrificio. Un sacrificio porque ellos reconocían en sí mismos que habían pecado. Y el traer un sacrificio te da a entender en la palabra de Dios que ellos querían venir y sacrificar algo delante de Dios para estar bien delante de Él. Por esa razón, Abel trae de lo mejor de su ganado y Caín trae de lo mejor de la cosecha, de lo que él había sembrado. Pero la Biblia dice específicamente que Dios recibe el sacrificio de uno y rechaza el sacrificio del otro. Cuando nosotros empezamos a poner un poco de atención y minuciosamente vamos leyendo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender estos pasajes, nos damos cuenta del por qué Dios recibe el sacrificio de Abel y por qué rechaza el sacrificio de Caín. ¿Usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron? Ellos pecaron y Dios tuvo que sacrificar un animal para después con esas pieles cubrir la vergüenza de ellos. Y de cierto, hermanos, no nos cabe duda, ¿verdad?, que el mismo Dios les enseña a Adán y a Eva, los padres de Caín y Abel, les enseña de qué forma es la manera en la que a Dios le agrada que se acerquen a Él. Por eso cuando nosotros, hermano, queremos acercarnos a Dios, es porque nuestra vergüenza ha sido cubierta, porque ha habido un derramamiento de sangre. Y por eso ahora, por medio de ese derramamiento de sangre, por medio de esa sangre, tenemos entrada a la presencia de Dios. ¿Verdad que sí tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de ese cordero que fue sacrificado en nuestro lugar? Entonces, ¿por qué Dios recibe este sacrificio? Porque era la manera correcta de acercarse a Dios. En Abel vemos una fe tan sincera y vemos un sacrificio correcto, lo que Dios requería, lo que Dios pedía. Y por eso se ve que le es de agrado ese sacrificio. El Abel es como el Abel que nos enseña a nosotros ahora en nuestro tiempo, que para acercarnos a Dios es necesario que creamos que le hay, pero es necesario que nos acerquemos con fe. Y nos acercamos con fe porque también creemos en este sacrificio.
Cosa que hoy en día, hermano, pareciera como que hemos menospreciado el sacrificio del Señor Jesús. Y muchos de nosotros, aún siendo creyentes, de pronto le pudiéramos dar rienda suelta a la vida de pecado, como menospreciando la sangre, el sacrificio, y no dándole importancia a la fe. Queremos a veces acercarnos a Dios a nuestra manera, y por eso la Biblia nos enseña la vida también de Caín, que en ese mismo momento también se acerca, pero se acerca con lo que él hizo con sus manos. No reconoció la importancia que tiene el sacrificio, el derramamiento de sangre, para que ese derramamiento de sangre sea lo que cubra la vergüenza de ese pecador. En el sacrificio de Caín lo que vemos es el esfuerzo de sus manos, el sudor de su frente. No hubo sangre derramada. Él estaba trayendo algo que Dios no lo requería de esa manera. Se estaba acercando así, y por eso en él no hubo ese agrado para con Dios. La Biblia lo menciona más adelante en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 35. Habla de la sangre justa de Abel, que fue muerto por mano de su hermano Caín, porque las obras de Abel eran justas, pero las obras de Caín eran injustas, eran malas. Notamos nosotros, hermano, en nuestros días, usted puede ver de qué manera aún el mundo sigue tratando de acercarse a Dios, encendiéndole una veladora, haciendo un tipo de ritual, lacerándose la espalda, haciendo mandas como antes tal vez usted y yo las hacíamos. ¿Cuántos en alguna vez les tocó hacer alguna manda? No levante la mano mejor. Pero allí vamos, a lo mejor golpeándonos la espalda, queriendo que este sacrificio fuera del agrado de Dios. Voy a prometer esto para que me pase esto, voy a dar esto para que me pase aquello. Y Dios tal vez nos mira como a Caín. Ese no es el sacrificio que yo pido. Yo pido un sacrificio que pueda cubrirlos a ustedes, un sustituto. Y como tú no me lo puedes dar, por eso yo te lo tuve que enviar. Y envié a mi hijo para que por medio de su sangre tú puedas tener acceso a mi presencia. Pero un sacrificio sin fe no tiene sentido, y una fe sin sacrificio no puede ser demostrada. Por eso, ¿cómo sabemos que Abel tenía fe? Porque el sacrificio que hizo lo demuestra. Y ese sacrificio respalda que esa fe de Abel era genuina, era sincera, y por eso tuvo ese olor agradable delante de Dios. Ve lo importante que es la fe. Ve lo importante que es que en nuestros días todavía sigamos acercándonos a la presencia de Dios, como dice Hebreos. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. ¿Cómo yo voy a saber que hay un Dios? Por fe. ¿Qué es lo que demuestra mi fe? Que me estoy acercando a Él, y que no quiero acercarme con el esfuerzo de mis manos, sino con el esfuerzo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí. Que me acerco a Él de una manera humilde. Necesito de tu presencia, necesito de tu ayuda. Por eso no nos acercamos a Dios con demandas, y yo demando esto, yo demando aquello. No, nos acercamos para que Dios en nosotros haga su voluntad. Dios no es un cajero automático. Voy a servirle a Dios para que Él me bendiga con esto. Voy a trabajar para Dios para que Él me bendiga con esto otro. ¿Sabe qué, hermano? He servido a Dios, he hecho aquí y he hecho allá, pero nomás no veo respuesta. No la ves porque no hay fe, pero la respuesta ya nos ha sido dada. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana? ¿Cuántos verdaderamente salvos hay en esta mañana? Entonces nosotros vemos esos dos comportamientos, hermanos. Vemos estos dos comportamientos. Vemos cómo la fe de uno es exaltada y la fe de otro es rechazada. Es por eso que este mensaje, hermanos, tiene por título la importancia de la fe. Si Cristo cada vez se está acercando más, ¿cómo lo sabemos? Pues la Biblia enseña, ¿verdad?, algunos tipos y señales que estaríamos viendo.
entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdadera. ¿Usted cree que la palabra de Dios se está cumpliendo? Claro que sí. ¿Y eso qué debería de causar o provocar en nosotros? ¿Un abandono de las cosas o un apegamiento más a las cosas de Dios? Un apego, una búsqueda, un mantenernos. Nuestra vida como creyentes comienza con un sacrificio. Si nosotros queremos verlo de esta manera, Abel, cuando se presenta delante de Dios con un sacrificio, él se presenta en un altar como si fuera la cruz donde se llevó a cabo el sacrificio, como un anticipo de lo que más adelante nosotros esclarecidamente nos es dado por medio de las escrituras, que aquel sacrificio que hizo Abel, ahora lo vemos literal en la palabra de Dios cuando Jesús es crucificado, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo vemos. Por eso es como que debe de haber en nosotros un Abel que siempre se muestre delante de Dios con una fe genuina, con una fe sincera, para que podamos nosotros entender el mundo espiritual. Y que todo lo que Dios nos ha dado, aún lo material, entendamos que no es por tu esfuerzo ni el mío, sino porque Dios así le ha placido darnos a nosotros algo para sustentarnos en este mundo, pero que nosotros no pongamos la mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Ahí es donde el hombre espiritual tiene puesta su mirada. Ahí es donde debe de permanecer fija nuestra fe. Fija. Yo no creo que Dios quiera una iglesia que tambalea, una iglesia que está a punto de caerse, sino que la iglesia ha sido puesta para alumbrar y ha sido puesta para dar sabor en donde quiera que esté. Tú llegas a un hogar donde las cosas están, está volcado todo, donde las cosas están con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, pero ahí entra un hombre, una mujer de fe, y las cosas comienzan a transformarse. Comienza a ver ese hogar como un hogar que le pertenece a Cristo. Comienza a orar y lo hace creyendo que Dios le escucha, y por eso tú no te preocupas por cambiarle el corazón al incrédulo. Tú te preocupas porque toques el corazón del invisible, y el invisible le cambia el corazón duro a aquel incrédulo. Y ahí es donde tú ves que la fe comienza a trabajar, la fe comienza a ser avivada, la fe comienza a sostenerse. No importa que atravesemos por valles de sombra de muerte, no importa que atravesemos por muchas pruebas, siempre y cuando nuestra fe esté firme, vamos a cruzar del otro lado. Dile a tu vecino, dile: estamos a punto de cruzar. Entonces nuestra fe, hermano, nos indica que por medio de ella tenemos entrada a la presencia de Dios. Por medio de ella. En esos mismos pasajes que leímos al principio en el libro de Hebreos capítulo 11, no solamente habla de Caín y Abel, pero también habla de Enoc. Y cuando habla de Enoc, dice la palabra de Dios que Enoc fue traspuesto, porque Dios lo trasladó. Estando él en este mundo, lo trasladó y no fue hallado. O sea, como que evitó la muerte, pues, en otras palabras. Y ahí nos empieza a dar un reflejo, como una radiografía, como una esencia de lo que nosotros somos. Que nosotros necesitamos la fe para creer en un Dios invisible. Por eso al principio hablábamos de la creación. Porque todas las cosas que han sido creadas, su eterno poder y su deidad, dice el libro de Romanos, es manifiesto por las cosas creadas. Entonces ocupamos fe para creer en Dios. Cuando vemos a Abel, sabemos que nuestra vida cristiana comienza con esa fe en ese sacrificio. Pero Enoc nos enseña un paso más allá todavía. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, y antes de ser traspuesto, Dios mismo da testimonio de que su testimonio, el caminar de Enoc, fue agradable delante de Dios, porque caminó por fe. O sea, por fe somos salvos y por fe andamos también. ¿Sí se acuerda que por fe andamos?
Y ese andar no habla de un caminar nada más en lo físico, sino que habla de la conducta espiritual, sino que habla de nuestro carácter, de cómo nosotros andamos en este mundo. Y yo por eso quiero hacer este paréntesis y preguntarle a usted, y aún yo me hice esta pregunta mientras que trabajaba en este mensaje: ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo andamos en este tiempo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué es lo que reflejamos nosotros a los demás? ¿Qué proyectamos a los demás? ¿Que somos hombres de fe, mujeres de fe? ¿O que tal vez solo hemos hablado algo pero no lo hemos creído? Y el mundo comienza a figurarnos y a decir: este tal vez solo habla, pero habla de labios para afuera, porque nunca lo hemos visto andar por fe. Se sigue guiando por lo material. ¿Cómo nosotros pudiéramos, hermano, en una pequeña prueba ser, valga la redundancia, ser probados en cómo está nuestra fe? Muchas veces me ha tocado compartir este ejemplo así tan breve. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana nos quitan el dinero? No tenemos dinero por unos 2, 3, 4 semanas, pero nada de dinero. ¿Usted cree que nuestra fe se mantendría firme? ¿O qué comenzaría a salir de nuestros labios? ¿Qué saldría? ¿Alabanza o quejabanza? ¿Qué saldría de nuestros labios? Pero somos dados, hermanos, a que cuando todo va bien, siento que mi fe está creciendo, siento que Dios está trabajando conmigo, siento que Dios está respondiendo las oraciones, creo las promesas de Dios. Pero cuando Dios nos presenta una prueba, de pronto nos damos cuenta que aquella fe que proclamábamos en ese momento no es tan fuerte como para sostenerme en esta prueba. Me doy cuenta que tal vez la fe que yo tuve para recibir a Cristo en el corazón en ese momento tuvo su efecto y tuvo ese momento glorioso en mi vida y me llevó a conocer a ese Creador. Pero la fe no debe de quedarse ahí débil, sino que debe de irse acrecentando. Y esa fe ahora tiene que crecer para que cuando yo vaya por en medio del desierto, mi fe me ayude a seguir empujando hacia adelante. Mientras que a lo mejor otros débiles están quedando, mi fe me va a sacar adelante. Y yo quiero decirle hoy a la iglesia: es nuestra fe en Cristo la que nos va a sacar adelante. Es nuestra fe en el Señor la que nos va a ayudar en las pruebas. Ten fe porque Dios está contigo. Dele gloria a Dios por eso en esta hora. Por eso para mí, creo en lo personal, es importante la fe. Y cuando yo estaba trabajando, meditando en este mensaje, yo decía: bueno, estos pasajes son muy conocidos, ciertamente. Han sido predicados cientos de veces, si no es que miles de veces. Pero no nos enfocamos en que hayan sido hablados o predicados, sino lo que queremos enfocarnos es que el tiempo en el que estamos viviendo, yo creo que estas bases es bueno que se nos recuerden de vez en cuando. Yo creo que estas bases cruciales son buenas para poder ser guardadas y atesoradas en el corazón, porque lo que se viene acercando más hacia nosotros no se va a poder, hermanos, uno defender con espada ni con ejército, pero con la fe en Cristo Jesús es que podremos vencer todo lo que se viene acercando hacia nuestras vidas. Es por fe, es por fe, y no es de otra manera. Y por eso todo lo que usted haga, hermano, para Dios, no lo haga porque lo pusieron nada más. No lo haga porque es domingo y le dieron una tarea por hacer. No lo haga porque ya usted solo llegó a ese nivel y está allí porque ha crecido y se ha aprendido 2 o 3 textos. Hágalo por fe, porque ahí es donde se guarda todo el propósito, que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Y cuando le agradamos a Dios, Dios mismo se goza en su corazón de que hay alguien que se ha acercado a Él como a Él le agrada. En el primer servicio yo pude dar un breve testimonio. En este año pasado
cumplimos ya 10 años que salimos a las misiones. Hace más o menos 10 años aquí en este altar, recuerdo bien, la pastora oró por nosotros juntamente con otros líderes. Oraron por nosotros para enviarnos a las misiones. En ese tiempo, cuando comenzamos nosotros a dar esos primeros pasos de fe, claro que había alguna incertidumbre. Como humanos había muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y ya tomar la decisión de llevarse a toda la familia ya no era algo de oración, sino que ahora ya era dar el paso, la acción. Y si pudiera compartirle algo brevemente, una de las cosas con las que el ser humano en lo carnal lucha, en este caso y en lo personal, cuando comenzamos a deshacernos y a vender las cosas personales, era como una locura para nosotros. Recuerdo en aquel entonces algunos hermanos y algunos familiares también nos decían: ¿qué están haciendo? Es una locura lo que están haciendo. Y todas esas palabras y esos escenarios vienen a poner un poquito de resistencia a la fe, a lo que tú has cultivado en la oración, a lo que Dios te ha hablado que Él haría contigo. Y cuando tú pones la fe y las palabras de los hombres, tiene que llegar el momento en el que la fe vence la palabra del ser humano, porque Dios es más grande que cualquier ser humano. Dios es más poderoso. El ser humano no puede ver más allá de su nariz, pero Dios ve el ayer, el ahora y el mañana. Y ese Dios, quiero decirte, por si no lo sabes, está con nosotros en esta mañana aquí en este templo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero en la oración hablábamos con Dios y decíamos: Señor, si esto es verdaderamente tu voluntad, entonces ve confirmando en nosotros todo. Ve poniendo todos los medios, ve ayudándonos, danos la sabiduría, acércanos las personas que nos van a guiar. Y por eso en ese entonces nos apegábamos bastante al consejo del pastor y de la pastora para poder dar pasos y que no nos fuéramos a equivocar. Pero llegaría el momento en que tienen que soltarte y tienes que ahora caminar en tu fe, porque a veces nos colgamos de la fe de otros, ¿verdad que sí? Somos muy colgados a veces. Recuerdo una vez que en la casa mi esposa y yo estábamos así como bromeando, como jugando, y me decía: Dios te ha bendecido por mi causa. Y yo dije: gloria a Dios, que me siga bendiciendo. O sea, como si la fe de ella, ¿verdad?, me cubría a mí. Yo decía: mira qué grande bendición. Pero tiene que llegar el momento en el que nuestra fe tiene que crecer. Despiértame a su vecino y dile que tu fe crezca en este día. Y de pronto empezamos. Recuerdo que nos cuestionábamos mucho cuando llegó el momento en el que íbamos a vender la cama. Se puede imaginar vender tu cama para ya casi lo último. Y luego no falta quien la quiere barata por ahí. Pero bueno, gloria a Dios, eso ya es otro tema. Y se vendió todo. Y llegó el momento de también vender la empresa y empezar a deshacernos de todo lo material. No que no fuera necesario, es necesario lo material, pero ahora lo más importante era lo espiritual, lo intangible, lo no sustancial, porque eso es lo que el hombre espiritual y la mujer espiritual que hay dentro de nosotros, eso es lo que busca, las cosas de arriba. Y recuerdo que dimos ese paso. Cuando llegamos allá, tuvimos una prueba tremenda. Un accidente que sufre nuestro hijo, una prueba tremenda, y nosotros en lo humano, rápidamente la mente humana comienza a cuestionar: te equivocaste. Tal vez debiste de haber hecho caso a los hermanos o a tus familiares, porque cuando llegan ese tipo de pruebas te sacude. Cuando tu propia carne es tocada y cuando tú te sientes impotente y no puedes hacer nada por la salud de uno de los tuyos, y más cuando es el pequeño y que se duele y que no sabe cómo ayudarse a sí mismo, y que tú con tu sabiduría y toda tu inteligencia tampoco sabes qué hacer por ellos, lo único que te queda hacer es recurrir ¿a qué? Dígalo conmigo, recurrir ¿a qué? A la fe. Gracias a Dios que tenemos a Dios de nuestro lado, y que si nos acercamos a Él creyendo y le pedimos, posiblemente, y si es su voluntad y en su misericordia nos escucha, Él puede sanar la vida de nuestro hijo. Él puede cambiar las situaciones y todo lo malo lo puede transformar y trastornar para algo en bendición.
Y en ese momento, lejos de rechazar y de decir, ¿sabes qué? Nos regresamos. Lejos de hacer eso, recuerdo que mi esposa puso la mano sobre nuestro hijo, empezó a clamar sobre él, empezó a orar y empezamos a llorar delante de la presencia de Dios. Y yo creo que Dios nos escuchó, porque después de ahí, a los días, las cosas empezaron a cambiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por fe. Por fe. Porque por fe andamos. Y Dios, al enviarnos a un lugar que para nosotros, aunque es mi país, pero un lugar no conocido, sin tener la gente conocida a nuestro alrededor, pero tomados de la mano de Dios, tomados de la mano del invisible, caminando hacia otro lado como viendo al invisible. Y eso impacta el corazón de uno. ¿De qué manera nos impacta? Porque en lo humano no podemos hacer nada, pero cuando hay un propósito de Dios, entonces Dios comienza a conectar todo. Y lejos de soltar esa prueba, fortaleció nuestra fe. Fortalece nuestra fe esa prueba. Y como vivimos, como empezamos a ver aquel cambio y empezamos a notar su recuperación y empezamos a notar cómo Dios comenzó a respaldar la obra misionera, pues bueno, empezamos a ver el fruto que acá en Dallas habíamos orado y que en la fe lo habíamos visto, pero era algo invisible a los ojos físicos. No era algo palpable en ese momento. 10 años después, Dios lo está haciendo manifiesto. Dios lo está haciendo algo palpable. Lo que se oró en aquel entonces, ahora se ha convertido en una tremenda y hermosa realidad. Dios ha sido fiel. Déjame decirte que Dios ha sido fiel hasta este momento. ¿Para cuántos ha sido fiel Dios en su vida? Dios ha sido maravilloso con nosotros. Dios nos ha bendecido. Hoy vemos a una congregación que poco a poco, con sus luchas y sus pruebas, va floreciendo. Vemos gente que Dios ha alcanzado, que antes no conocían al Dios verdadero, que antes miraban estrellas y cielo azul, pero ahora miran que los cielos y las estrellas cuentan la gloria de Dios, y hoy glorifican y alaban a Dios y dicen: gloria a Dios por este día, gloria a Dios por esta mañana. Apagaron la veladora, pero se pusieron de rodillas a clamar al Dios verdadero. Descolgaron los ídolos para meterse al Cristo poderoso aquí en el corazón. Ahora podemos ver que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido misericordioso, y caminamos por fe, creyendo. Andamos por fe creyendo. La fe no va a evitar las pruebas. La fe te va a ayudar a atravesar por las pruebas. La fe no va a evitar que tú y yo tal vez cometamos algún error, pero la fe nos puede ayudar a levantarnos y a salir de ese error. La fe nos va a mantener con los ojos puestos en el autor y el consumador. Nos va a mantener con los ojos puestos no en el cielo que vemos aquí, pero en el de más arriba. Hay una casa y una morada que nos espera. Yo no sé si tú puedes creerlo, pero esto es por fe. Es por fe que se tiene que creer esto. Que Cristo pronto viene por nosotros, que Cristo está a la puerta y está preparado para llevarse a esos hombres y mujeres de fe. Hoy, hermanos, yo creo con certeza que todo este tiempo que Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí y a nuestros hijos atravesar por todas estas situaciones, experimentar el campo misionero, yo no creo que se haya podido lograr eso con un estudio bíblico. No me malinterprete, hay que tener ese estudio, hay que lograrlo, hay que estudiar. No creo que se haya podido lograr habiendo ido a un instituto bíblico. No me malinterprete, si tiene la oportunidad, hágalo. Métase a estudiar la palabra, pero esto requiere fe. Fe. En nuestros días muchos están abandonando, pero tú serás de los que siguen.
tú serás de los que avanzan. Tú serás de los que van a poder lograr un buen testimonio delante de Dios. Lo que tú hagas será delante de Dios como un sacrificio agradable. Lo que tú hagas será delante de Dios lo correcto, porque lo harás por fe. Y cuando andes en este camino, recuerda, aunque parezca como lejano, pero la fe te va a ayudar a que esa distancia se vaya acortando. Aunque parezca algo pesado, pero la fe te dará la fortaleza interna para poder seguir adelante. Tú dices, mi casa se está destruyendo, pero por fe puede cambiar. Tú dices, mis hijos todavía andan allá afuera en las drogas, en la calle, todavía andan en malos pasos, pero por fe las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos saben que la fe es poderosa cuando la ponemos en Dios?